Misterio en el restaurante. El secreto que lo cambió todo. Atención, amantes del drama. ¿Te has preguntado qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo está a punto de perder lo único que de verdad le importaba? Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave. Ricardo Valdés era un magnate que había construido un imperio de cristal y acero. Su corazón, sin embargo, era una fortaleza impenetrable. Había cambiado el amor por un modelo más joven, un trofeo más brillante. Pero esta noche, en un restaurante donde los secretos eran el plato principal, sus dos mundos estaban a punto de chocar de la manera más brutal. Su exesposa embarazada, la mujer a la que abandonó sin piedad, se desploma a sus pies. No es solo una emergencia médica, es un ajuste de cuentas, una historia de traición, poder y el largo y doloroso camino hacia la redención. ¿Crees que un hombre como Ricardo puede cambiar de verdad? Vamos a descubrirlo. El restaurante, Aurelia, era una caja de joyas suspendida 50 pisos sobre el caótico resplandor de la Gran Vía madrileña. Era el tipo de lugar que le gustaba a Ricardo, obscenamente caro, impecablemente diseñado y aislado de la cruda realidad de las calles. Desde su mesa, la ciudad era un tapiz silencioso y deslumbrante de luces. Cada punto una vida que él podía comprar y vender 1000 veces. Giró el líquido carmesí en su copa, un Vega Sicilia único, de 1982, que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. El vino era una declaración de intenciones, al igual que la mujer sentada frente a él. Isabela Morales tenía 24 años, una década más joven que la esposa a la que acababa de descartar. Era una obra de arte, esculpida por la ambición y la buena genética, su piel resplandeciente bajo la suave y estratégica iluminación. Su vestido, una seductora tira de seda esmeralda, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Su risa era una melodía calculada, diseñada para hechizar. Isabela hablaba de la inauguración de una galería en el barrio de Salamanca, sus manos danzando en el aire. Pero Ricardo solo la escuchaba a medias. Miraba cómo la luz se reflejaba en el collar de diamantes que le había comprado esa tarde. Una constelación de piedras perfectas y frías. Era una transacción, como todo en su vida. Él le proporcionaba el estilo de vida. Ella le proporcionaba la ilusión de juventud y adoración. Isabela suspiró, sus ojos grandes con una inocencia fingida que a Ricardo le resultaba a la vez divertida y patética. Dijo que mi energía era luminosa. ¿Te lo imaginas? Me lo imagino, dijo Ricardo, su voz un barítono bajo y suave que dominaba salas de juntas y doblegaba a políticos a su voluntad. Extendió la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron los de ella. Su piel estaba fría. Iluminas cualquier habitación en la que entras. Era una frase que ya había usado, pero funcionaba. Ella se sonrojó, un leve y atractivo color rosa que le subió por las mejillas. Él había construido su imperio, Valdés Holdings, a partir de una pequeña herencia y un instinto depredador para las debilidades del mercado. Veía el mundo en términos de activos y pasivos, adquisiciones y fusiones. Su matrimonio con Elena había sido, durante un tiempo, su activo más valioso. Ella era de una clase social alta, de dinero antiguo, graduada de la Complutense, con una inteligencia serena que una vez lo había mantenido con los pies en la tierra. Había sido el ancla de su ambición implacable, pero los anclas, había decidido,
estaban para sujetarte. Él quería volar. Isabela no era un ancla. Era un adorno, hermoso y sin peso. El camarero, un hombre cuya deferencia estaba tan almidonada como su cuello, apareció a su lado. «Señor Valdés, su Chateaubriand». 2 camareros colocaron la enorme bandeja entre ellos, con una ceremonia impecable. El aroma a romero y carne sellada llenó el aire. Era una función de opulencia, y Ricardo era la estrella. Estaba a punto de levantar el cuchillo, cuando una conmoción cerca de la entrada le llamó la atención. Una mujer discutía con el maître, su voz un murmullo bajo y urgente, que era apenas audible sobre la discreta sinfonía de cubiertos y conversaciones silenciosas del restaurante. A Ricardo se le heló la sangre. Conocía esa postura, la firmeza en sus hombros, la forma en que inclinaba la cabeza, cuando hacía valer un punto que se negaba a ceder. Era Elena. Isabela siguió su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó, con un rastro de molestia en su tono, una interrupción inoportuna en su noche perfecta. «Nada», dijo Ricardo demasiado rápido, pero ya era tarde. El maître, un hombre formidable llamado Jean-Pierre, cuyo trabajo era proteger la santidad de este santuario, negaba con la cabeza. «Lo siento, señora, pero estamos llenos y hay un código de vestimenta». Elena se miró su sencillo vestido de maternidad, un suave algodón azul que estaba a años luz de las sedas y satenes de la clientela de la Aurelia. Su vientre era una curva prominente y orgullosa bajo la tela. Estaba embarazada de 7 meses de su hijo, un hijo que él le había dicho que no quería. «No con ella. No más. No he venido a cenar», dijo Elena, su voz temblorosa pero clara. Necesito hablar con Ricardo Valdés. Sé que está aquí». Los ojos de Jean-Pierre se dirigieron a la mesa de Ricardo por una fracción de segundo, una disculpa silenciosa y una advertencia. El restaurante entero, al parecer, se había quedado en silencio. La obra tenía una nueva estrella. Ricardo sintió 100 pares de ojos sobre él. Vio los susurros, los sutiles giros de cabeza. Esto era lo único que su dinero no podía controlar. Un crudo y humano desastre. Debió haberse levantado, caminar hacia ella y acompañarla antes de que la cosa escalara. Pero se quedó congelado, clavado en su silla de terciopelo, por una mezcla de vergüenza y furia. Furia porque se atrevía a seguirlo hasta aquí, a este lugar, y vergüenza porque, en el fondo, sabía que tenía todo el derecho a hacerlo. «¿Ricardo?». La voz de Isabela era ahora cortante. La ilusión de adoración se hizo añicos. «¿Quién es esa?». Antes de que pudiera responder, Elena se abrió paso más allá del maître. Sus ojos escanearon la sala, grandes y desesperados, y entonces lo encontraron. Por un momento, el mundo pareció encogerse al espacio entre sus 2 mesas. Él vio el dolor en sus ojos, un dolor profundo y cavernoso que su crueldad había tallado. Vio el agotamiento, las ojeras oscuras que hablaban de noches de insomnio. Y entonces vio algo más, un destello de incredulidad, una última y desmoronada pieza de esperanza que se hacía polvo al asimilar la escena. Él, el vino caro, la joven y hermosa mujer con diamantes que deberían haber sido de ella. Su rostro se puso pálido, un blanco fantasmal bajo las cálidas luces. Su mano se dirigió a su vientre, un gesto instintivo de protección. Abrió la boca para pronunciar su nombre, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se volvieron hacia atrás, y con un suave y nauseabundo suspiro,
se desplomó en el suelo. El sonido de su cuerpo golpeando la lujosa y cara alfombra fue más fuerte que un disparo en la jaula silenciosa y dorada de Aurelia. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por las consecuencias de tus acciones que no pudiste reaccionar? Comparte tu experiencia en los comentarios. El silencio que siguió al colapso de Elena fue algo físico, una manta espesa y pesada que sofocó el restaurante. Duró solo un segundo, pero en ese segundo, el mundo cuidadosamente construido de Ricardo Valdés se fracturó. La ilusión de control, de poder, de éxito intocable, se hizo pedazos en la alfombra de Aubusson. Luego, estalló el caos. Una mujer en una mesa cercana jadeó, un sonido agudo y penetrante. Un camarero dejó caer una bandeja de copas de champán, el estruendo haciendo eco del estallido de la compostura de Ricardo. La gente se ponía de pie, estirando el cuello, sus rostros una mezcla de conmoción, lástima y una mórbida e innegable curiosidad. Esto era mejor que el teatro. Isabela se apartó, retirando su mano de la de Ricardo, como si de repente fuera contagioso. «Dios mío», susurró, con los ojos fijos en el cuerpo inmóvil de Elena. «Ella está...» No pudo terminar la frase. Su rostro, por lo general una máscara de belleza, ahora estaba pálido por la conmoción genuina y una creciente marea de ira. Esto no era parte del trato. La humillación pública, el drama sucio e impredecible de una esposa despreciada. Era vulgar. Era barato. Por un momento, Ricardo permaneció congelado. Su mente, normalmente una máquina analítica y aguda, era un torbellino de impulsos conflictivos. Sácala de aquí. Llama a un médico. Fingir que no la conoces. Huye. Este último era el más potente, el instinto primordial de huir del desastre que él mismo había creado. Pero no podía huir. No de esto. Todos los ojos en la sala, una sala llena de sus iguales, sus rivales, la misma gente cuyo respeto había pasado toda una vida cultivando, estaban sobre él. Ya no era Ricardo Valdés, el titán de la industria. Era solo un hombre, atrapado en el resplandor de un foco que no había buscado, con su exesposa embarazada inconsciente en el suelo y su amante mirándolo con acusación en los ojos. Jean-Pierre, el maître, fue el primero en recuperar la sensatez. Estaba al lado de Elena en un instante, su calma profesional, en marcado contraste con el pánico. «Alguien que llame a emergencias», ordenó, su voz cortando el ruido. Aflojó el cuello del vestido de Elena, sus movimientos eficientes y practicados. La orden finalmente hizo que Ricardo actuara. Empujó su silla hacia atrás con tanta violencia que casi se volcó. Se acercó a Elena, sus largas piernas cubriendo la distancia en 3 zancadas rápidas. Se arrodilló a su lado, la tela cara de su traje Tom Ford arrugándose en las rodillas. «Elena», dijo, su voz áspera. Le tocó el hombro y su piel estaba fría. Su rostro estaba lívido, su respiración superficial. La visión de ella, tan vulnerable y frágil, le clavó una punzada de algo afilado y desconocido en el pecho. No era lástima, era miedo. Un miedo frío y aterrador de haberla empujado demasiado lejos, de que su crueldad le hubiera causado un daño irreparable. «¿Qué le hiciste?» La voz de Isabela era un siseo detrás de él. Lo había seguido y ahora estaba parada sobre la escena, con los brazos cruzados. «¿Quién es ella, Ricardo? Dime». Él la ignoró. Su atención estaba completamente en la mujer en el suelo,
la madre de su futuro hijo. Podía sentir el juicio de la sala presionándolo, los susurros haciéndose más fuertes. «Esa es Elena Valdés, o lo era», vino la voz de una mesa cerca de la ventana. Era Marcus Thorne, un rival de un fondo de inversión, que se deleitaría con esta historia. «Oí que la dejó hace unos meses. Por ella», susurró otra voz, goteando desdén. La mandíbula de Ricardo se tensó. Sintió un torrente de ira ardiente, no hacia ellos, sino hacia sí mismo. Él había provocado esto. Él había montado la escena, elegido a los actores y escrito el guión de su propia inmolación pública. Había creído que estaba por encima de las consecuencias, que su riqueza era un escudo. Pero aquí, en los escombros de su propia creación, estaba tan expuesto como cualquiera. Juan, que es un joven ayudante de camarero, no mayor de 19 años, se arrodilló al otro lado de Elena con un vaso de agua, su rostro marcado por la preocupación. «¿Está bien, señor?», preguntó, mirando a Ricardo con ojos grandes y sinceros. La decencia simple y humana del chico era un reproche a la conducta monstruosa de Ricardo. «La ambulancia está en camino», anunció Jean-Pierre, con el teléfono pegado a la oreja. «Dicen que no la movamos». Ricardo miró el rostro de Elena. Un mechón de su cabello rubio miel había caído sobre su mejilla. Recordó haber enrollado ese mismo mechón de cabello alrededor de su dedo en su primera cita, en un pequeño y ruidoso restaurante italiano en el barrio de las Letras, que olía a ajo y vino tinto barato. Recordó la forma en que ella se había reído, un sonido genuino y desinhibido que le había hecho sentir, por primera vez en su vida, que estaba en casa. ¿Qué había pasado con ese hombre? ¿Cuándo había cambiado ese sentimiento por la satisfacción fría y vacía de un Petrus y un collar de diamantes? «¿Ricardo?», la voz de Isabela era insistente, sacándolo del pasado. «Esto es un desastre. Mi agente de prensa me matará. Nuestra reserva estaba a tu nombre. Esto saldrá en todas partes por la mañana». Sus palabras, tan claramente interesadas, finalmente rompieron su conmoción. La miró, la vio de verdad, y por primera vez vio más allá de la belleza. Vio el núcleo duro y calculador. A ella no le preocupaba Elena, ni siquiera le preocupaba a él. Le preocupaba su imagen, su marca. En ese momento, todo el artificio de su relación le pareció patético. «Entonces quizás deberías irte», dijo, su voz plana y fría. Isabela lo miró. Su boca se abrió. «¿Qué me acabas de decir?» «Dije, vete», repitió, volviendo su atención a Elena. «Sal de aquí, Isabela. Esto no te incumbe». Los paramédicos llegaron entonces, un torbellino de uniformes azules y eficiencia, abriéndose paso entre el mar de curiosos. Se hicieron cargo, sus voces calmadas y profesionales, haciendo preguntas que Ricardo no podía responder. «¿Toma alguna medicación? ¿Tiene alguna condición preexistente? ¿De cuánto tiempo está?» Él solo negaba con la cabeza, sintiéndose inútil, un espectador en el descarrilamiento de su propia vida. Subieron a Elena a una camilla, su rostro pequeño y pálido contra la almohada blanca. Mientras la llevaban hacia la salida, sus ojos se abrieron por un breve segundo. Se encontraron con los de él, y en ellos no vio ira, ni odio, solo una tristeza profunda y sin fondo. Entonces, ella se fue. El restaurante seguía en ebullición. El hechizo se había roto, pero la historia acababa de comenzar. Ricardo se quedó solo en el centro de la sala, el Chateaubriand enfriándose en la mesa, el vino intacto. Nunca se había sentido más solo o más expuesto.
Había construido su casa de cristal y acero, y ahora todos podían ver al monstruo que vivía dentro. ¿Alguna vez has tenido una epifanía en medio de un caos? Cuéntanos. Y si estás disfrutando del relato, no olvides darle a me gusta y compartirlo. El aire del hospital era denso con el olor a antiséptico y a desesperación silenciosa. Era un olor que Ricardo asociaba con la debilidad, un lugar donde los cuerpos y las vidas se rompían. Lo odiaba. Estaba sentado en una silla de plástico duro en la sala de espera de la maternidad del Hospital Gregorio Marañón, a un mundo de distancia del terciopelo de la Aurelia. Aquí, la iluminación fluorescente era implacable, despojando toda pretensión. Revelaba las manchas en el suelo de linóleo, el cansancio en los rostros de las enfermeras y la profunda y visceral vergüenza en su propia alma. Había despedido a su chofer y tomado un taxi, necesitando el anonimato de la sangre amarilla de la ciudad. Isabela lo había llamado 6 veces. Ignoró las primeras 5 y respondió la sexta solo para decirle, sin rodeos, que todo había terminado. Su respuesta había sido una serie de palabras furiosas y venenosas, pero él había colgado antes de que ella pudiera terminar. El sonido de su voz era como uñas en una pizarra para sus nervios alterados. Una doctora, una mujer con ojos cansados y un rostro amable llamada doctora Tasha Herrera, lo había puesto al día hacía 1 hora. La señora Gómez tuvo un episodio de síncope vasovagal, una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No es infrecuente en el embarazo, a menudo provocado por estrés emocional. La mirada de la doctora había sido profesional, pero Ricardo sintió la acusación tácita. Estrés emocional. Él era el estrés emocional. ¿El bebé?, había preguntado, la palabra sintiéndose extraña en su lengua. El latido del bebé es fuerte, le aseguró la doctora Herrera. La mantendremos en observación durante la noche, solo para estar seguros. Ya está despierta. Puede verla, si lo desea. Había estado sentado allí desde entonces, tratando de reunir el coraje para caminar por el pasillo hasta su habitación. ¿Qué podría decir? Lo siento, soy un sociópata. Mis disculpas por destruir tu vida y luego alardear de mi nueva y más joven novia en tu cara mientras llevas a mi hijo. No había palabras para la magnitud de su fracaso. Finalmente, se levantó, con las piernas rígidas. Caminó por el pasillo, sus zapatos de cuero caro chirriando suavemente en el suelo pulido. Su habitación estaba al final del pasillo. La puerta estaba un poco entreabierta. La empujó y entró. Elena estaba recostada contra una pila de almohadas, un monitor de latidos fetales atado a su vientre, el latido constante y rítmico del corazón de su hijo llenando la pequeña habitación. Estaba mirando por la ventana, la pared de ladrillo del edificio adyacente, pero sus ojos estaban desenfocados, perdidos en alguna distancia media. Parecía pálida y agotada, pero la aterradora fragilidad que había visto en el suelo del restaurante se había ido. En su lugar había una fuerza tranquila y resuelta que él siempre había admirado y siempre subestimado. Ella no se giró cuando él entró. «Dijeron que estabas aquí», dijo, su voz plana, desprovista de emoción. «Les dije que te dijeran que te fueras a casa». «No pude», dijo, su propia voz sonando hueca en el espacio estéril. Se quedó torpemente junto a la puerta, sintiéndose como un intruso. «¿Por qué no?» Ella finalmente giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. Eran del color de un mar tormentoso y tan turbulentos. «¿Te quedaste sin gente a la que impresionar por la noche? ¿O tu cita se cansó del espectáculo?» El sarcasmo era un escudo, y él sabía que se lo merecía.
Le dije que se fuera. Se acabó. Una risa corta y amarga se escapó de sus labios. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que esta tampoco funcionó? No te preocupes, Ricardo. Siempre hay una más joven y bonita esperando entre bastidores. Siempre la hay. Elena, dio un paso más cerca. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Se sentó más derecha. El movimiento hizo que el monitor emitiera un pitido más rápido. Exactamente por qué lo sientes. ¿Sientes haberme dicho que te sentías atrapado en nuestro matrimonio una semana después de que te dijera que estaba embarazada? ¿Sientes haber hecho que tu abogado me enviara los papeles del divorcio en un sobre de mensajería como si fuera un negocio que estaba cerrando? ¿O simplemente sientes que te pillaran? ¿Sientes que tu vida perfecta y cuidadosamente planeada se volvió un poco desordenada delante de todos tus amigos importantes? Cada pregunta era un golpe que aterrizaba con una precisión milimétrica. Él no tenía defensa. Por todo, susurró. La admisión le costó más que cualquier trato que hubiera cerrado. Lo siento por todo. Ella lo miró fijamente por un largo momento, buscando algo en su rostro, un rastro del hombre con el que se había casado. El hombre que una vez le había preparado huevos revueltos un domingo por la mañana y le había leído el periódico en voz alta. El hombre que la había abrazado cuando su padre murió y le había prometido que nunca la dejaría. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Ricardo?, dijo, su voz cayendo a un susurro. Lo peor de todo esto es que casi te creí. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me sentí tan feliz. Pensé, esto lo arreglará. Esto será lo que le recuerde lo que tenemos, lo que construimos. Pensé que te traería de vuelta. Ella negó con la cabeza, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Qué estúpida fui, al pensar que un bebé podría arreglar algo que tú ya habías decidido que estaba roto. El constante tum 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 del monitor del corazón era el único sonido. Era el sonido de una vida que él había ayudado a crear, pero que había intentado rechazar. Una vida que ahora lo unía de manera inextricable a esta mujer a la que había herido tan profundamente. Vine al restaurante porque mi seguro médico fue cancelado, dijo, su voz recuperando su fuerza. Tu empresa me envió una carta, con efecto a partir del 1 del mes, el día en que nuestro divorcio se finalizó. ¿Sabías eso, Ricardo? ¿Sabías que dejaste a tu exesposa embarazada sin seguro médico? Él sintió que la sangre se le escurría del rostro. No lo había sabido. Le había delegado los detalles del divorcio a sus abogados. Les había dicho que fueran generosos, pero que lo hicieran rápido. Nunca había considerado las consecuencias humanas y prácticas. La idea de ella, embarazada y sin seguro, tratando de navegar por el laberíntico sistema de salud español debido a su negligencia, lo hizo sentirse físicamente enfermo. No, dijo con la voz ahogada. No lo sabía. Lo arreglaré. A primera hora de la mañana, llamaré a Recursos Humanos. Yo no quiero que lo arregles, lo interrumpió, su voz como hielo. No quiero nada de ti. Fui a una sociedad de asistencia legal esta tarde. Me están ayudando a solicitar la seguridad social pública. Lo resolveré. Por mi cuenta. La finalidad en su voz era absoluta. Estaba cerrando una puerta que él ni siquiera se había dado cuenta de que seguía abierta. Había pasado los últimos 6 meses desmantelando sistemáticamente su vida juntos, y ahora se sorprendía al encontrarse de pie entre los escombros. Solo la miró. La miró de verdad. No como una extensión de sí mismo o como un problema que gestionar, sino como una mujer. Una persona que era fuerte y resiliente y que iba a tener a esta bebé con o sin él. Y en ese momento, la magnitud de su pérdida
Lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era solo el matrimonio lo que había perdido, era su humanidad. Elena, comenzó, pero no sabía qué decir. Por favor, vete, Ricardo, dijo, volviendo a mirar por la ventana, dándole la espalda. Necesito descansar, y sinceramente, no puedo verte ahora mismo. El despido fue tranquilo, pero fue más profundo que cualquier grito. Se quedó allí por otro momento, un fantasma en la habitación de una vida que había tirado. El sonido del corazón de su hijo latía a un ritmo constante e implacable, un testimonio del futuro que casi había destruido. Se giró y salió de la habitación, el chirrido de sus zapatos en el suelo de linóleo sonando como una retirada. ¿Qué crees que sintió Elena al ver el cambio en Ricardo? ¿Fue suficiente? Comparte tu opinión en los comentarios. El ático de Ricardo en el Paseo de la Castellana era su fortaleza de la soledad, un monumento a su éxito. Era un espacio de líneas limpias, mármol frío y ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista de pájaro de la ciudad. Fue diseñado para impresionar, para intimidar, para mostrar una vida de gusto impecable y riqueza inmensa. Esta noche, se sentía como una tumba. Caminó por el cavernoso salón, el silencio presionándolo. El espacio estaba inmaculado, gracias a un servicio de limpieza 2 veces al día. Ni un cojín fuera de lugar, ni una mota de polvo manchaba las superficies relucientes. Era una perfección estéril y sin vida. Recordó cuando este ático se había llenado con el cómodo desorden de una vida compartida. Los libros de Elena apilados en la mesa de café. Un crucigrama a medio terminar en el brazo del sofá. Su pañuelo de cachemir favorito colgado en una silla. Ella había traído calidez y vida a este frío espacio arquitectónico. Ahora, era solo una caja cara y vacía. Fue al bar, un mostrador elegante e iluminado abastecido con los mejores licores del mundo. Se sirvió una generosa medida de Macallan 25, el líquido ámbar atrapando la luz. No se molestó en usar un vaso, bebiendo directamente del decantador de cristal. El whisky quemó un camino por su garganta, un calor bienvenido y castigador. Caminó hacia el dormitorio principal. La cama de tamaño king estaba perfectamente hecha. Las sábanas de un blanco de hotel impecable. Aquí era donde se había acostado con Isabela. Miró la cama ahora y sintió una ola de autodesprecio. Los encuentros con ella habían sido apasionados, emocionantes, pero totalmente desprovistos de intimidad. Era una actuación. Un acto físico frenético diseñado para ahuyentar el silencio que se acercaba, el vacío roedor que sentía en los momentos de tranquilidad. Nunca había funcionado. Su mente revivía la escena en la habitación del hospital, las palabras de Elena resonando en el vasto vacío del ático. No quiero nada de ti. La finalidad de ello, la tranquila dignidad con la que ella había cortado su última conexión. La había despojado de su matrimonio, de su hogar y se acababa de enterar, de su seguro médico. Y sin embargo, ella se había negado a ser una víctima. Estaba solicitando la seguridad social. Estaba buscando una manera sin él. Su fuerza era un espejo que reflejaba su propia y profunda debilidad. Sí, pues, había dicho a sí mismo que dejarla era un acto necesario de autopreservación. Se había sentido asfixiado, no por ella, sino por la vida que habían construido. Las cenas, las galas benéficas, el desfile interminable de obligaciones sociales. Se había sentido como una jaula, y él había estado sacudiendo los barrotes durante años. Se había convencido a sí mismo de que lo que quería era libertad. La libertad de estar con una mujer como Isabela,
que no le exigía nada más que su dinero. La libertad de vivir una vida sin cargas emocionales, sin el negocio complicado y desordenado del amor. Pero mientras estaba de pie en el ático silencioso, las luces de la ciudad brillando burlonamente debajo, se dio cuenta de que nunca había estado más encarcelado. Era prisionero de su propio ego, su propia ambición, su propia soledad cavernosa. Había cambiado una vida de sustancia por una de artificios y estaba empezando a entender la naturaleza catastrófica de ese trato. Caminó hacia una estantería, una unidad de caoba hecha a medida que era en su mayoría para lucir. Pero en el estante inferior, escondido detrás de una fila de clásicos encuadernados en cuero, había un pequeño y discreto álbum de fotos. Elena lo había armado hace años. Lo sacó, el cuero desgastado sintiéndose suave bajo sus dedos. Lo abrió. La primera foto era del día de su boda. Estaban de pie en las escaleras de la Biblioteca Nacional de España. Elena radiante en un vestido simple y elegante, su sonrisa tan amplia que arrugaba las comisuras de sus ojos. Él la estaba mirando a ella, no a la cámara, una sonrisa genuina y desprevenida en su propio rostro. No reconoció a ese hombre. Parecía feliz. Parecía enamorado. Pasó la página. Una foto de ellos en su luna de miel en la costa amalfitana, ambos quemados por el sol y riendo. Una pizza a medio comer en la mesa entre ellos. Otra de ellos decorando su primer árbol de Navidad en este mismo ático, Elena sobre sus hombros, tratando de colocar la estrella en la cima. Página tras página de una vida que él había desmantelado sistemáticamente, una vida que había sido real, desordenada y hermosa. Llegó a la última foto que se habían tomado juntos. Era de hacía un año, en la gala anual de su empresa. Él estaba en un esmoquín, con una sonrisa forzada en su rostro. Elena estaba a su lado, su sonrisa igualmente tensa. El espacio entre ellos en la foto parecía vasto. La luz se había ido de sus ojos. Esta era la foto de dos personas que habían perdido su camino, que habían olvidado cómo hablar entre sí, cómo verse mutuamente. Este era el principio del fin. Cerró el álbum, sus manos temblando ligeramente. El whisky no funcionaba. No estaba adormeciendo el dolor. Lo estaba agudizando, llevando cada error, cada palabra cruel, cada acto egoísta a un enfoque doloroso y de alta definición. Pensó en el bebé, su hijo, una niña. Se habían enterado en la ecografía de las 20 semanas. Él había estado en una reunión en Tokio cuando Elena lo había llamado para decírselo. Había estado distraído, molesto por la interrupción. Había ofrecido un perfunctory. ¡Qué bien!, antes de volver la conversación a su inminente acuerdo de divorcio. El recuerdo le revolvió el estómago. El constante tum-tum-tum del monitor del corazón fetal estaba grabado a fuego en su cerebro. Era el sonido de una vida que se acercaba, estuviera él listo o no. Una vida que merecía un padre, no un benefactor financiero, no un monstruo. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Era su reino, una ciudad que había conquistado. Pero había perdido lo único que alguna vez lo había hecho sentir como un hombre, en lugar de una máquina. Había quemado su propia casa y ahora estaba de pie en las cenizas, ahogándose con el humo. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Valdés no tenía un plan. Estaba perdido, y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a asomarse por el horizonte, entendió con una claridad aterradora que la única persona que podía salvarlo de sí mismo era la única persona
a la que no tenía derecho a pedírselo. Dale a me gusta si te identificas con la sensación de arrepentimiento de Ricardo y comenta abajo cómo crees que reaccionará Elena. Isabela Morales estaba sentada en su impecable apartamento blanco, sobre blanco, en el barrio de Malasaña, con un vaso de prosecco sudando sobre el posavasos de mármol a su lado. El sol se estaba poniendo, proyectando largas y dramáticas sombras por toda la habitación, pero no se había molestado en encender las luces. Estaba mirando su teléfono. Los blogs de chismes ya estaban devorando el cadáver de su noche. «Multimillonario, cena, desastre», gritaba un titular, acompañado de una foto borrosa de Ricardo arrodillado junto a Elena, con Isabela flotando en el fondo como un buitre de diseño. Las fuentes dicen que la mujer era la exesposa recién divorciada y muy embarazada de Valdés. Cada palabra era una nueva humillación. Ella había trabajado muy duro para cuidar su imagen, para transformarse de una chica de barrio con una beca a la UPM en un elemento fijo de la escena social madrileña. Era una influencer, una embajadora de marca, una curadora de experiencias, de estilo de vida a medida, un título que ella misma había inventado. Toda su vida era una narrativa cuidadosamente construida de glamour sin esfuerzo, y Ricardo Valdés había sido su billete de oro, el elemento final y esencial para asegurar su lugar en la estratosfera. Y ahora, en el espacio de una sola comida desastrosa, todo había explotado. Su teléfono vibró. Era su agente de prensa, una mujer piraña llamada Kelly. Isabela dejó que fuera al buzón de voz por quinta vez. Sabía lo que Kelly diría. «Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Necesitamos adelantarnos a la narrativa. ¿Eres la destructora de hogares o la mujer agraviada? Necesitamos elegir un bando, rápido». Pero Isabela no podía pensar en la narrativa. Estaba demasiado consumida por una furia cruda y hirviente. No solo por el cruel descarte de Ricardo, sino por la mujer embarazada que se había atrevido a destrozar su noche perfecta, la pura audacia de ello, de aparecer en el Aurelia, de todos los lugares, con ese aspecto. Fue un acto de agresión, un sabotaje deliberado. Dio un trago largo y airado al prosecco. Había sabido de la exesposa, por supuesto. Ricardo había sido vago, despectivo. Fue un acuerdo de negocios que siguió su curso, había dicho, y ella no había presionado para obtener detalles. Había asumido que Elena era una mujer mayor y aburrida que había sido jubilada discretamente, viviendo sus días en un sensato barrio de las afueras. Nunca se había imaginado esto. Una exesposa hermosa, embarazada y claramente no superada, que estaba dispuesta a montar una escena. La verdad, la fea e inconveniente verdad, era que Isabela había estado tan deslumbrada por el precio de la entrada que nunca se había molestado en leer la letra pequeña. Los aviones privados, los asientos en primera fila en la semana de la moda, los regalos casuales y asombrosos como el collar de diamantes que todavía llevaba puesto. Lo había visto todo como su debido, una recompensa por su belleza y su encanto. Había creído que era diferente de las otras chicas que se unían a hombres como Ricardo. Había creído que era más inteligente. Lo había conocido en una subasta benéfica en Marbella. Ella había estado allí con otro hombre, un magnate tecnológico que había hecho una fortuna con las criptomonedas y tenía la personalidad de una galleta rancia. Ricardo se le había acercado, su presencia tan poderosa que parecía absorber el aire de la habitación. No había coqueteado ni adulado.
Simplemente la había mirado, una mirada larga y evaluadora, y había dicho, «Estás perdiendo el tiempo con él». 2 días después, un coche negro la recogió en su apartamento, y ella había entrado en el mundo de Ricardo. Ella conocía las reglas del juego. Era la distracción, la acompañante, la cosa hermosa que demostraba que él todavía era vital, todavía poderoso. A cambio, él le daba acceso, un estilo de vida que solo podía haber soñado. Era una transacción, y ella había sido una participante dispuesta. Pero había cometido un error crucial. Había empezado a creer su propia propaganda. Había empezado a imaginar un futuro. Se había visto a sí misma como la próxima señora Valdés. El pensamiento era tan ridículo ahora que le daban ganas de reír o gritar. La señora Valdés estaba en la seguridad social y todavía tenía el poder de poner de rodillas a un hombre como Ricardo. ¿Qué poder tenía Isabela? Su belleza, sus 2.3 millones de seguidores en Instagram. Todo era efímero, una moneda que era constantemente devaluada por el tiempo y la llegada del siguiente rostro bonito. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su madre. El dedo de Isabela se cernió sobre el botón de ignorar. Pero luego, con un suspiro de resignación, respondió. Isabela, la voz de su madre, gruesa con el acento asturiano que nunca había logrado perder, crujió por la línea. Vi las fotos en línea. ¿Estás bien? ¿Quién era esa mujer? Estoy bien, mamá, dijo Isabela, su voz tensa. No fue nada, un malentendido. Parecía embarazada, Isi. Dicen que es su exesposa. ¿Es eso cierto? No quiero hablar de eso. Tienes que tener cuidado con un hombre así, advirtió su madre, su tono cambiando de preocupado a cauteloso. Estos hombres ricos tienen vidas complicadas, tienen historia. Eres una buena chica, Izzy. Mereces a alguien que te trate bien, no a alguien con tanto equipaje. Equipaje. Esa era una forma de llamarlo. Una exesposa embarazada que se desplomaba en un restaurante de 5 estrellas era más como un contenedor lleno de escombros emocionales. Sé lo que estoy haciendo, mamá, dijo Isabela, la mentira con sabor a ceniza en su boca. Después de colgar, caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. Había llegado tan lejos del pequeño y abarrotado apartamento en un barrio humilde donde había crecido, soñando con una vida como esta. Había luchado y rascado, y se había moldeado a sí misma en una mujer que pertenecía a estas habitaciones, a estas mesas. Pero había olvidado la regla más importante. En un mundo de poder y dinero antiguo, ella siempre sería una extraña. Era una invitada, y su invitación podía ser revocada en cualquier momento. Ricardo la había revocado con 2 palabras frías y despectivas. «Vete ahora». Ni siquiera la había mirado cuando lo dijo. Su atención, su preocupación, todo su ser se había centrado en la mujer en el suelo. En ese momento, Isabela había entendido su verdadero lugar en su mundo. Era desechable. Desabrochó el collar de diamantes. Las piedras se sentían frías y pesadas en su mano. No eran un regalo, eran un pago. Un pago por los servicios prestados. Entró en un dormitorio y abrió un joyero forrado de terciopelo. Estaba lleno de pagos similares, pendientes de diamantes, un reloj Cartier, una pulsera de zafiros. La jaula dorada había sido cómoda, pero era una jaula, no obstante. Dejó caer el collar en el joyero y cerró la tapa. La furia estaba comenzando a calmarse, reemplazada por una claridad fría y dura. Kelly tenía razón. Necesitaba elegir un bando. Pero no sería el de la destructora de hogares o la mujer agraviada.
sería algo más, totalmente diferente. Cogió su teléfono y se desplazó por sus contactos, pasando por los agentes, los diseñadores, los llamados amigos. Se detuvo en un nombre al que no había llamado en años. Una periodista, una de verdad, que escribía para El País Semanal. Una mujer que una vez había querido hacer un perfil sobre ella, antes de que se convirtiera en la amante de Ricardo Valdés. Isabela la había rechazado entonces, queriendo controlar su propia narrativa. Ahora estaba lista para hablar. Iba a contar su historia. No la versión cuidada y brillante, sino la real. La historia de lo que realmente era ser una joven hermosa en una ciudad que adoraba el dinero y el poder. La historia del precio de la entrada. No sería la historia de Ricardo, ni la de Elena. Sería la suya. Y por primera vez en toda la noche, Isabela sintió un destello de algo que no era ira o humillación. Se sintió como poder. ¿Crees que Isabela tiene razón al pensar que su historia puede convertirse en una forma de poder? La oficina de la Sociedad de Asistencia Legal en Vallecas era un universo alejado de la Aurelia. El aire era pesado. Olía a papel viejo y café rancio. Las sillas en la sala de espera no coincidían y estaban rotas, y las paredes eran de un beige institucional y monótono. Pero para Elena Gómez se sentía más como un santuario que el ático de la Castellana. Aquí no había pretensiones, solo había necesidad. Y el zumbido tranquilo y decidido de la gente que intentaba ayudar. Se sentó frente a un escritorio de metal desordenado con una mujer llamada María Flores. María estaba en la cuarentena tardía, con un corte de pelo práctico, un rostro cálido e inteligente y ojos que lo habían visto todo. Era una guerrera en un cardigan, luchando batallas por personas que no tenían a nadie más en su rincón. Así que, dijo María, golpeando un bolígrafo en una gruesa pila de papeleo, la buena noticia es que calificas absolutamente para la seguridad social. Aceleraremos la solicitud debido al embarazo. La factura del hospital de anoche se cubrirá retroactivamente. No tienes que preocuparte por eso. Elena sintió una ola de alivio, tan profunda que casi la mareó. «Gracias», susurró. «No sé qué habría hecho». «Es lo que hacemos», dijo María con una pequeña sonrisa. «Ahora, hablemos de la manutención de los hijos. Tu exmarido es Ricardo Valdés». Dijo el nombre sin ningún énfasis particular, pero levantó una ceja. «Tiene una obligación legal y financiera con su hijo. Una significativa». Elena se puso rígida. «No quiero su dinero». María se inclinó hacia adelante. Su expresión se suavizó. «Lo entiendo. Créeme. Veo mujeres aquí todos los días que preferirían caminar a través del fuego que tomar otro céntimo de los hombres que las hirieron. Pero esto no es para ti, Elena. Esto es para tu hija. Se trata de darle la seguridad que se merece. Se trata de su futuro, atención médica, educación, un lugar seguro para vivir. No puedes dejar que tu orgullo o tu ira se interpongan en eso». Elena miró sus manos, retorciendo el simple anillo de plata que había usado en su mano derecha desde el divorcio. Había sido un regalo de su abuela. Era la única joya que no había dejado en el ático. María tenía razón, por supuesto. Esto ya no era sobre ella. Era sobre la pequeña y feroz vida que crecía dentro de ella. Una vida que merecía más que una madre que era demasiado orgullosa para luchar por ella. «Él simplemente lo verá como otra transacción», dijo Elena en voz baja. «Le tirará dinero al problema para no tener que lidiar con la parte humana real, para no tener que ser un padre». «Quizás», concedió María. «Pero ese es su problema,
no el tuyo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tu hija esté provista. Su camino para convertirse en padre, o no, es suyo. No puedes controlar eso. Solo puedes controlar lo que haces. Y lo que tienes que hacer es dejarme presentar esta petición. La conversación dejó a Elena sintiéndose agotada, pero resuelta. Salió de la oficina y entró en el bullicioso caos de la avenida. La ciudad, que se había sentido tan hostil y alienante la noche anterior, ahora parecía vibrante, viva, llena de gente que solo intentaba salir adelante. Había pasado la última década en el mundo enrarecido de Ricardo, un mundo de coches negros y clubes privados, un mundo tan aislado que podría haber estado en otro planeta. Había olvidado lo que era estar en tierra, ser parte del tejido desordenado, hermoso y complicado de la vida real. Tomó el metro de regreso al pequeño apartamento de un dormitorio en el barrio de Gracia, que estaba subarrendando a una amiga. Estaba en el último piso de una finca, con suelos inclinados y una vista del árbol de su vecino. Después de la cavernosa vacuidad del ático, el espacio pequeño y acogedor se sentía como un abrazo. Su mejor amiga, Chloe, estaba allí, esperándola con 2 grandes recipientes de sopa de pollo. Chloe era una profesora de historia de instituto, con un ingenio agudo y un corazón ferozmente leal. Ella había sido la roca de Elena a través de todo el feo divorcio. «¿Cómo te fue?», preguntó Chloe, inmediatamente comenzando a servir sopa en los cuencos. «Fue bien», dijo Elena, hundiéndose en el sofá de flores desgastado. «Tengo una abogada, o una defensora de asistencia legal. Su nombre es María, y es aterradoramente competente. Creo que podría ser mi nueva heroína». «Bien», dijo Chloe, entregándole un cuenco humeante. «Ya era hora de que tuvieras a alguien en tu rincón, además de mí. ¿Hablaste de él?». Elena explicó la conversación sobre la manutención de los hijos. «Tiene razón, lo sé. Es solo la idea de estar atada a él, incluso financieramente, me da escalofríos». «Lo entiendo», dijo Chloe, sentándose a su lado. «Pero María tiene razón. Esto ya no es sobre tú contra él. Esto es sobre tú y esta bebé. Equipo nosotras. Y el equipo nosotras necesita recursos. Deja que pague. Deja que le construya una cuna de oro macizo y financie su educación universitaria antes de que nazca. Es lo menos que el bastardo puede hacer». Elena logró una pequeña sonrisa. La ira pragmática de Chloe era un mejor tónico que cualquier terapia. Comieron su sopa en un silencio cómodo. El único sonido, el suave tic-tac de un reloj en la repisa de la chimenea. Más tarde esa noche, Elena se sentó en el sillón mecedor que había comprado en una tienda de segunda mano, sus manos descansando sobre su vientre. Sintió que la bebé pateaba, un golpe fuerte y definitivo. Una pequeña persona, dando a conocer su presencia. «Tu hija». Las palabras resonaron en su mente. Había pasado tantos meses lamentando la pérdida de su matrimonio, la pérdida del futuro que había imaginado. Había estado tan enfocada en lo que Ricardo le había quitado que no había podido ver lo que todavía tenía. Tenía su salud. Tenía una hija en camino. Tenía una amiga que le traería sopa y le diría verdades difíciles. Tenía un pequeño apartamento con una vista de un árbol. No era la vida que había planeado, pero era su vida, y era real. Pensó en Ricardo, solo en su torre de cristal. Una vez había pensado que su riqueza y poder lo hacían invencible. Ahora lo veía por lo que era. Una jaula dorada y hermosa que había construido para sí mismo, llena de soledad.
casi sintió lástima por él. Casi. El camino por delante era empinado. Sería difícil y desordenado, y no había garantías. Tendría que luchar por su hija y por sí misma. Tendría que aprender a ser madre por su cuenta. Pero por primera vez desde que Ricardo se había ido, sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, pero era algo cercano, era esperanza. Cerró los ojos, meciéndose suavemente, el ritmo de la silla tan constante y reconfortante como un latido. Su latido. El latido de su hija. Dos corazones, latiendo juntos, listos para enfrentar lo que viniera después. ¿Crees que Elena está actuando correctamente al rechazar la ayuda de Ricardo? ¿Cuál sería tu decisión si estuvieras en su lugar? 3 días después del desastre en el Aurelia, Ricardo Valdés hizo algo que no había hecho en 15 años. Tomó el metro. Llevaba una gorra de béisbol calada y una chaqueta oscura sencilla, pero aún se sentía conspicuo, un lobo con piel de oveja. El chirrido de las ruedas del tren, el aplastamiento de los cuerpos, la cacofonía de una docena de idiomas diferentes. Era el pulso crudo y sin filtrar de la ciudad que poseía, pero no conocía. Iba de camino a Gracia. Su chofer podría haberlo llevado, por supuesto. Un Escalade negro podría haberlo depositado silenciosamente en la acera frente a su finca. Pero eso se sentía mal. Se sentía como otra demostración de poder, otro recordatorio del abismo entre sus dos mundos. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo en sus términos. Tenía que caminar por el mismo suelo por el que ella caminaba. Había obtenido su dirección del Departamento de Recursos Humanos, una violación de la privacidad, que era solo uno de los 1000 pequeños e inmorales actos que podía realizar con una sola llamada telefónica. El conocimiento de ello se sentó como una piedra en su estómago. Encontró la finca en una calle tranquila y arbolada. Era encantadora, de una manera que él una vez había apreciado, pero hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de ver. Subió los escalones de la entrada, su corazón latiendo a un ritmo nervioso y desconocido. Estaba a punto de presionar el timbre de su apartamento cuando la puerta principal se abrió. Elena estaba allí, una bolsa de tela llena de víveres colgada de su hombro. Llevaba un vestido holgado de maternidad, un top gris suave debajo que se estiraba sobre su vientre. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada y su rostro estaba libre de maquillaje. Parecía cansada, pero se veía hermosa. Más hermosa de lo que Isabela jamás había parecido en sus vestidos de alta costura y maquillaje perfecto. Se detuvo en seco cuando lo vio. Sus ojos se abrieron en shock. Luego, se estrecharon con sospecha. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» «Yo...» Había ensayado una docena de discursos en su cabeza, pero ahora, frente a la realidad de ella, todos se evaporaron. «Vine a verte, a hablar. Hablamos. En el hospital», dijo, su mano yendo instintivamente a su vientre. «Creo que te dije que me dejaras en paz. Lo sé. Pero yo...» Buscó a tientas en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Era grueso, de su cuenta bancaria personal. «Traje esto». Ella miró el sobre, luego de vuelta a su rostro, su expresión ilegible. «¿Qué es?» «Es un cheque», dijo, su voz sonando torpe incluso para sus propios oídos. «Para ti, para la bebé, para lo que sea que necesites. Seguro médico, un nuevo apartamento, lo que sea. Es suficiente para...» «¿Suficiente para qué?» Ella lo interrumpió, su voz peligrosamente baja. «¿Suficiente para comprar tu salida de esto?»
Suficiente para calmar tu conciencia culpable, para que puedas volver a tu ático y a tus novias de 24 años y fingir que nada de esto sucedió. No, insistió, aunque sabía que eso era exactamente lo que parecía. No es eso. Yo solo quiero ayudar. ¿Quieres ayudar? Soltó una risa corta e incrédula. ¿Quieres ayudar ahora? ¿Dónde estaba este deseo de ayudar cuando me echabas de nuestra casa? ¿Dónde estaba cuando me dejabas inseguro? No quieres ayudar, Ricardo. Quieres controlar. Quieres escribir un cheque y sentir que has hecho tu parte, para que puedas lavarte las manos de la desordenada realidad de tener una hija. Ella tenía razón. Él sabía que ella tenía razón. Este gesto, que se había sentido tan significativo, tan generoso cuando lo había concebido en la quietud estéril de su oficina, se sentía barato e insultante aquí, en esta soleada escalinata. Eso no es verdad. Intentó de nuevo, su voz careciendo de convicción. ¿No lo es? Dio un paso más cerca, y él pudo oler el leve y limpio aroma de su piel. Déjame decirte lo que necesito, Ricardo. Necesito un padre para mi hija. No un benefactor, no un fondo fiduciario. Un padre. Alguien que esté allí. Alguien que se presente. Alguien que le lea cuentos antes de dormir y le enseñe a andar en bicicleta y la abrace cuando esté enferma. ¿Puedes escribir un cheque para eso? Él no tuvo respuesta. El silencio se extendió entre ellos, denso con la historia no dicha y las heridas no curadas. No lo pensé, dijo ella suavemente. Miró el sobre en su mano. No quiero tu dinero, Ricardo. Ya te lo dije. Tengo una abogada. Presentaremos una solicitud de manutención de los hijos a través de los canales legales apropiados. Será oficial. Y será para ella, no para mí. Y esa es la única transacción financiera que tendremos. Se ajustó la bolsa de la compra en el hombro. Ahora, si me disculpas, necesito guardar mis compras. Esta bebé parece anhelar pepinillos y helado, y he aprendido a no discutir. Se movió para rodearlo y entrar en el edificio, pero él no podía dejar que terminara así. Espera, dijo, su voz ronca. Por favor. Ella se detuvo dándole la espalda. Tienes razón, dijo. La admisión fue una rendición dolorosa y necesaria. Tienes razón en todo. El cheque fue un gesto estúpido e inútil. No sé lo que estoy haciendo, Elena. He pasado toda mi vida construyendo cosas, comprando cosas, controlando cosas. No sé cómo ser lo que tú necesitas, lo que ella necesita. Miró el sobre en su mano, un símbolo de su propia bancarrota emocional. Pero quiero aprender, susurró, las palabras tan silenciosas que no estaba seguro de si ella las había escuchado. Quiero intentarlo. Elena se quedó inmóvil por un largo tiempo. Los sonidos de la ciudad parecieron desvanecerse. Una brisa susurró las hojas de los árboles. Finalmente, se dio la vuelta. Su expresión ya no era de ira. Era simplemente de cansancio. Intentar no significa aparecer en mi puerta con un cheque, Ricardo. Significa hacer el trabajo duro, feo, interno. Significa averiguar por qué eres el hombre que eres y luego decidir si quieres ser alguien diferente. Ella lo miró directamente a los ojos. Si alguna vez lo descubres, sabes dónde encontrarme. El juzgado te proporcionará mi información de contacto para los horarios de visita. Y con eso, se dio la vuelta, entró en el edificio y cerró la puerta detrás de ella, dejándolo solo en los escalones. Se quedó allí por un largo tiempo, el sobre todavía en su mano. Se sentía como un tonto. Había venido aquí con un gesto grandioso y vacío, y ella lo había enfrentado con una verdad dura y simple. No podía comprar su camino de regreso a su vida, o a la vida de su hija.
No había precio de entrada. Solo había el largo camino sin pavimentar de la redención, y tendría que caminarlo solo. Miró el cheque una última vez, luego rompió el sobre por la mitad, y luego por la mitad, de nuevo, los pedazos revoloteando de sus dedos a una papelera cercana. Fue un gesto inútil, pero fue un comienzo. Déjanos en los comentarios qué pensaste de esta conversación y si crees que Ricardo realmente podrá cambiar. Las consecuencias del incidente en el Aurelia no fueron inmediatas. Fue una infección de movimiento lento que comenzó en las columnas de chismes y gradualmente se filtró en las páginas más respetables de la prensa financiera. Al principio, eran solo susurros, anécdotas compartidas en cócteles, en los clubes de golf. ¿Oíste lo de Valdés? Asunto espantoso. Ricardo siempre había creído que su vida personal era suya, protegida de su mundo profesional por la pura e inquebrantable muralla de su éxito. Se equivocó. En el mundo moderno, donde cada CEO era una marca y cada marca estaba sujeta al escrutinio público, el carácter era una mercancía, y el suyo acababa de ser severamente devaluado. La primera señal concreta de problemas llegó una semana después de su desastrosa visita a Gracia. Estaba en una reunión de la junta directiva, presentando una propuesta para una adquisición hostil de una empresa de tecnología más pequeña e innovadora. Era un movimiento clásico de Valdés, agresivo, audaz y brutalmente efectivo. Tenía los votos alineados, la financiación asegurada. Debería haber sido un éxito rotundo. Pero luego Elena Sánchez, una miembro de la Junta en sus 60, con una reputación de preguntas agudas y una brújula moral aún más aguda, se aclaró la garganta. Ricardo, comenzó, su voz tranquila pero firme. Esta es una estrategia agresiva. Se pintará en la prensa como una clásica historia de David y Goliat. La narrativa será crucial. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Y, francamente, dada la reciente publicidad que rodea tu vida personal, tengo preocupaciones sobre que tú seas la cara de esta adquisición. La imagen no es buena. El aire en la sala de juntas se quedó quieto. Nadie se había atrevido a conectar su vida personal con su juicio profesional en un foro tan público. Ricardo sintió un calor de ira subir por su cuello. Mi vida personal no tiene relación con mi capacidad para ejecutar este acuerdo, Elena, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿No la tiene?, contraatacó ella, sin sentirse intimidada. No solo estamos comprando una empresa, Ricardo. Estamos vendiendo una historia a los accionistas, al público. La historia de un equipo de liderazgo fuerte y estable que toma una decisión inteligente y estratégica. Una historia sobre una mujer embarazada que se queda sin seguro y se desploma en un restaurante mientras su exmarido cena con su nueva novia. No es la historia que queremos contar. Un murmullo recorrió la mesa. Ella había dado voz a lo que todos estaban pensando. Los susurros se habían convertido en una preocupación legítima de negocios. Se había convertido en una carga. Perdió la votación. No por un amplio margen, pero perdió. Fue su primera derrota importante en la sala de juntas en más de una década. Salió de la reunión en un estado de furia fría. Las miradas simpáticas y de lástima de sus colegas más irritantes que cualquier crítica abierta. El siguiente golpe llegó unos días después, en forma de un artículo en El País semanal. Era el perfil que Isabela había encargado, pero no era la pieza aduladora y egoísta que él había esperado. Era una mirada aguda, perspicaz y profundamente crítica a la naturaleza transaccional
de las relaciones en el mundo de los ultrarricos, con Isabela retratada no como una víctima, sino como una jugadora astuta, aunque cínica, en un juego profundamente defectuoso. El artículo no mencionaba a Ricardo por su nombre, pero no tenía que hacerlo. Los detalles eran lo suficientemente específicos. La subasta benéfica, el vestido de seda esmeralda, el collar de diamantes, la cena desastrosa. La escritora había tejido la historia de Isabela en un tapiz más grande de la vacuidad moral de su mundo, y el resultado fue devastador. Ya no era solo un marido infiel, era la encarnación de un sistema corrupto y sin alma. Las llamadas comenzaron a entrar, de inversores, de socios, del presidente de la Junta. Las preguntas estaban revestidas de un lenguaje corporativo educado, pero el mensaje era claro. Pon tu casa en orden. Su imperio, que una vez había parecido tan sólido, tan invencible, de repente se sintió como un castillo de naipes, temblando en un viento que él había creado. Siempre había creído que el poder era un absoluto, que su riqueza lo aislaba de las consecuencias. Estaba aprendiendo, de la manera más pública y humillante posible, que lo único de lo que su riqueza lo aislaba era de la realidad. Ture se encontraba trabajando hasta tarde, no por ambición, sino por la necesidad de esconderse. La oficina, una vez un escenario para su poder, era ahora un refugio de su vida. Se sentaba en su oficina de la esquina, 50 pisos por encima de la ciudad, y miraba las luces, sintiendo una profunda y aterradora sensación de dislocación. Él había construido todo esto, pero nada de ello se sentía como suyo. Una noche, su padre llamó. Juan Valdés era un profesor de historia retirado, un hombre intelectual y tranquilo, de quien Ricardo había heredado su inteligencia, pero no su temperamento. Tenían una relación tensa y distante. Ricardo veía la vida académica de su padre como un fracaso de ambición. Su padre veía la vida corporativa de Ricardo como un fracaso de carácter. «Vi el artículo», dijo su padre. Sin preámbulos. «Estoy seguro de que lo disfrutaste», replicó Ricardo, su voz aguda. «No, hijo, no lo hice», dijo su padre, y la tristeza genuina en su voz tomó a Ricardo por sorpresa. «Sentí una gran tristeza. Por ti, por la mujer que heriste, por el nieto que ni siquiera sabía que tenía». Ricardo se quedó en silencio. «Recuerdo cuando eras un niño», continuó su padre, su voz suave con el recuerdo. «Solías construir estas increíbles ciudades con legos. Eran tan intrincadas, tan perfectamente diseñadas, pero nunca ponías a nadie en ellas. Siempre estaban vacías. Siento que has hecho lo mismo con tu vida, Ricardo. Has construido esta increíble ciudad vacía y estás viviendo en ella completamente solo». La precisión de la metáfora fue como un puñetazo en el estómago. Era un niño en un traje, todavía construyendo ciudades vacías. «¿Qué quieres de mí, papá?», preguntó Ricardo, su voz quebrándose. «Quiero que vuelvas a casa», dijo su padre. «No al ático, a la casa de verdad, la que te vio crecer. Tu madre y yo estamos aquí. Queremos verte». La invitación era tan simple, tan inesperada. No había vuelto a la modesta casa de sus padres en las afueras de Madrid en años. Había estado demasiado ocupado, demasiado importante. «No sé», dijo. «Solo piénsalo, hijo», dijo su padre. «A veces, la única forma de averiguar a dónde vas es recordar de dónde vienes». Después de colgar, Ricardo giró su silla para mirar por la ventana. Miró la ciudad, su ciudad, el reino brillante y vacío que había construido. Por primera vez, no vio un símbolo de su éxito. Vio un monumento a su soledad. El castillo de naipes se estaba cayendo,
y él estaba empezando a darse cuenta de que la única forma de sobrevivir era dejarlo caer. ¿Qué te pareció el consejo de su padre? ¿Crees que un cambio así es posible después de tantos años? La oficina del mediador estaba ubicada en un edificio corporativo y anodino en el centro de Madrid, una elección deliberada de terreno neutral. La habitación era pequeña y sin aire, amueblada con una mesa de conferencias genérica y 4 sillas incómodas. Era un espacio diseñado para la resolución de conflictos, despojado de toda personalidad, destinado a obligar a las personas a concentrarse solo en el problema en cuestión. El problema en cuestión era su hija. Elena ya estaba allí cuando Ricardo llegó. Se sentó a un lado de la mesa, su abogada, María Flores, a su lado. El vientre de Elena era más pronunciado ahora, un globo firme y orgulloso sobre el que descansaba sus manos protectoramente. Parecía tranquila, serena, su rostro con una expresión neutra que no revelaba nada. Ricardo se sentó frente a ella, su propio abogado de alto precio, un hombre llamado Esteban, a su lado. Esteban era un tiburón, el mejor abogado de divorcios y custodia de la ciudad. Ya le había aconsejado a Ricardo que luchara por la custodia conjunta, que aprovechara su poder financiero, que estableciera un fondo que él controlaría. Ricardo había escuchado todo y luego le había dicho: «No estoy aquí para ganar, Esteban. Estoy aquí para escuchar». La mediadora, una mujer tranquila y paciente llamada Sara, comenzó la sesión. «El propósito de esta reunión», dijo, su voz uniforme, «es establecer un plan parental preliminar para discutir la custodia, las visitas y la comunicación, con los mejores intereses de la niña como nuestro único enfoque». Ricardo se preparó para una pelea. Esperaba que Elena, con la guía de María, viniera a él con una lista de demandas, que usara su comportamiento pasado como palanca para limitar su acceso a la niña. Estaba preparado para conceder todo, pero Elena habló primero, su voz clara y firme. «Quiero que mi hija conozca a su padre», dijo, mirando directamente a Ricardo, no a la mediadora. «No quiero que crezca con una historia sobre un hombre que la abandonó. Quiero que tenga una relación contigo, una de verdad». Ricardo estaba tan sorprendido por su franqueza, por la pura e inesperada gracia de su declaración, que no pudo hablar por un momento. Ella continuó: «Pero esa relación tiene que ganarse. Tiene que construirse sobre la confianza y la consistencia. No puede ser una fantasía de fin de semana, de regalos caros y viajes a Disneylandia. Tiene que ser la vida real. Tiene que ser presentarse». María Flores deslizó un documento sobre la mesa. «Hemos redactado una propuesta», dijo. «Describe un enfoque por fases para las visitas, comenzando con visitas supervisadas después del nacimiento y aumentando gradualmente en duración y frecuencia a medida que la niña crezca, supeditado al compromiso consistente y positivo del señor Valdés». Esteban, su abogado, inmediatamente comenzó a objetar. «Esto es muy poco ortodoxo. Mi cliente tiene derecho a...» «Esteban», dijo Ricardo, interrumpiéndolo. Cogió el documento y lo leyó. Era detallado, reflexivo e increíblemente justo. Describía un camino, una forma clara y estructurada para que él se convirtiera en padre. No era un castigo, era una hoja de ruta. Era exactamente lo que él le había dicho que necesitaba, una forma de aprender. «Estoy de acuerdo con esto», dijo Ricardo, sin dudar. «Con todo». Esteban lo miró, horrorizado. Elena y María intercambiaron una mirada de sorpresa. «Ricardo, quizás deberíamos discutir esto en privado», siseó Esteban.
No hay nada que discutir, dijo Ricardo, su atención completamente en Elena. Esto es más que justo. Es generoso. La miró, su corazón doliendo con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, Elena. Un destello de algo. Sorpresa. Alivio. Cruzó su rostro antes de que su máscara neutral volviera a su lugar. Esto no es para ti, Ricardo. Es para ella. Lo sé, dijo él en voz baja. Pero gracias de todos modos. El resto de la reunión fue un borrón de aspectos legales. Discutieron los protocolos de comunicación, una aplicación dedicada para evitar mensajes de texto y llamadas personales, decisiones médicas, consulta conjunta, con Elena teniendo la última palabra durante el primer año, y arreglos financieros. Un pago de manutención de hijos ordenado por el juzgado que se transfería automáticamente cada mes, ni más ni menos. A lo largo de todo, Ricardo se mantuvo callado, complaciente. Estaba cediendo el control, algo que nunca había hecho en su vida. Y con cada concesión, no sintió una pérdida de poder, sino una extraña sensación de liberación. Estaba dejando ir la necesidad de ganar, de dominar. Y en su lugar, una pequeña y frágil semilla de algo más estaba empezando a crecer: humildad. Cuando terminó la reunión, todos se levantaron. Esteban estaba furioso, ya planeando su estrategia de apelación en su cabeza. María le dio a Elena un apretón de apoyo en el hombro. Cuando estaban a punto de irse, Ricardo volvió a hablar. «Elena, espera». Ella se detuvo en la puerta. «Fui a ver a mis padres», dijo. Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. En las afueras de Madrid, ella se giró, su expresión curiosa. «Mi padre dijo que he pasado mi vida construyendo ciudades vacías». Miró la sala beige y sin alma. «Tenía razón. He estado viviendo en una por mucho tiempo». Tomó aire. «Voy a vender el ático». Esta vez, su sorpresa fue genuina y rompió su compostura cuidadosamente construida. «¿Vas a qué?» «Y me tomaré un permiso de la empresa», continuó, retrocediendo. «La junta no está contenta, pero sobrevivirán». Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que no había hecho en años. «Voy a empezar terapia, la semana que viene». No le estaba diciendo estas cosas para impresionarla o para ganar puntos. Le estaba diciendo porque necesitaba decirlas en voz alta. Necesitaba hacerlas reales. Necesitaba que ella supiera que él la había escuchado en los escalones de su finca. Estaba haciendo el trabajo. Elena lo miró fijamente, sus ojos tormentosos buscando algo en él. Él no sabía lo que ella estaba buscando, o si lo encontró. Pero después de un largo momento, dio un solo, casi imperceptible, asentimiento. «Eso es bueno, Ricardo», dijo, su voz más suave de lo que había sido en todo el día. «Eso es un buen comienzo». Se dio la vuelta y salió de la habitación, María siguiéndola. Ricardo se quedó allí, el silencio del terreno neutral instalándose a su alrededor. No era perdón. No era reconciliación. Pero era un comienzo. Era la primera piedra colocada en un camino largo e incierto. Un camino que, si tenía suerte, algún día podría llevarlo de regreso a una vida que no estuviera vacía. Esta es una etapa crucial en la historia. ¿Qué piensas de la decisión de Ricardo de ceder el control? Comenta abajo. El proceso de desmantelar una vida, descubrió Ricardo, era mucho más complicado que construir una. Construir se trataba de adquirir, de agregar capas de riqueza, éxito y prestigio. Desmantelar se trataba de quitar esas capas, un proceso doloroso y quirúrgico
de deconstrucción que te dejaba crudo y expuesto. Su primer acto fue poner el ático a la venta. La agente inmobiliaria, una mujer que le había vendido la propiedad años atrás, estaba extasiada. Conseguiremos un precio récord por esto, Ricardo. La procedencia por sí sola es un punto de venta. Solo véndelo, le dijo. No me importa el precio. Se mudó a un apartamento corporativo amueblado en el barrio de Salamanca, un espacio estéril y anónimo que se sentía más como un hotel que como un hogar. Era un espacio temporal y de transición, y eso se sentía correcto. Estaba en el limbo, un hombre entre dos vidas. El proceso de vaciar el ático fue una excavación arqueológica a través de las ruinas de su matrimonio. Contrató a un equipo de mudanzas profesionales, pero insistió en supervisarlos él mismo. Caminó por las cavernosas habitaciones, decidiendo qué guardar, qué vender, qué regalar. Encontró los libros de Elena, cientos de ellos, guardados en cajas en la biblioteca. Abrió uno, una copia desgastada de 100 años de soledad, y un billete de avión de su viaje a Cartagena se cayó. Encontró su caballete de pintura, guardado en una habitación de repuesto, cubierto con una sábana de polvo. Ella había sido una pintora talentosa en la universidad, pero lo había dejado, lenta e imperceptiblemente, a medida que su vida se había consumido por la suya. Él nunca se había dado cuenta. Cada objeto era una nueva acusación, un testimonio de su negligencia casual y egocéntrica. Hizo que los transportistas entregaran todas sus cosas a una instalación de almacenamiento de alta gama y envió la llave a su abogada con una nota simple. Estas son tuyas. Haz con ellas lo que quieras. Su segundo acto de deconstrucción fue su permiso de Valdez Holdings. La Junta había luchado contra él, pero él se había mantenido firme. Promovió a su segundo al mando, una mujer aguda y capaz llamada Sara Jiménez, al puesto de CEO interina. Sabía que la empresa estaría en buenas manos. La verdad era que la empresa no lo necesitaba. Era una máquina que él había construido y funcionaría perfectamente bien sin él. La realización fue a la vez humillante y liberadora. Sus días, una vez meticulosamente programados desde el amanecer hasta la medianoche con reuniones y llamadas, eran ahora vastos y vacíos tramos de tiempo. Los llenó con cosas simples. Caminaba durante horas a lo largo del río Manzanares, viendo pasar los barcos. Iba a los museos, no por las galas de sociedad, sino por el arte. Se sentaba en cafeterías y leía el periódico de principio a fin. Estaba aprendiendo a estar solo, a estar callado, a simplemente existir fuera del contexto de su inmenso éxito. La parte más difícil fue la terapia. Su terapeuta, el Dr. Evans, era un hombre de unos 50 años, con una actitud tranquila y analítica que le recordaba incómodamente a su padre. Sus primeras sesiones fueron un punto muerto. Ricardo, acostumbrado a ser el hombre más inteligente de la habitación, intentó controlar la narrativa, analizar su propio comportamiento con una inteligencia fría y distante. Hablas de tu vida como si fueras un espectador, observó el Dr. Evans durante su tercera sesión. Describes tus acciones, tus errores, pero no pareces conectar con las emociones detrás de ellos. ¿Por qué crees que es eso? Es más eficiente, había respondido Ricardo. La emoción nubla el juicio. ¿Sí?, había replicado el Dr. Evans. O proporciona datos esenciales. Quizás la razón por la que cometiste esos errores es porque estabas ignorando los datos. Tu soledad, tu miedo a la intimidad, tu creencia profundamente arraigada de que tu valía está ligada a tu éxito. Fue un golpe directo.
Ricardo no tuvo respuesta. Por primera vez en su vida, estaba en una habitación con alguien cuya inteligencia no podía superar, porque no era una batalla intelectual, era una emocional, y él había llegado a ella completamente desarmado. Comenzó a hablar de verdad. Habló de su padre, de su constante y tácita desaprobación y de la desesperada necesidad de su validación que había impulsado a Ricardo toda su vida. Habló de su madre, de su tristeza tranquila y de la forma en que había postergado su propia vida a la de su marido. Habló de Elena, de cómo se había enamorado de su calidez e inteligencia y de cómo, con el tiempo, había llegado a resentir esas mismas cualidades, porque le recordaban sus propias carencias emocionales. Había intentado convertirla en un adorno, y cuando ella se había negado a hacerlo, la había descartado. La deconstrucción fue dolorosa. Fue como derribar un edificio ladrillo a ladrillo y darse cuenta de que los cimientos estaban podridos. Pero lentamente, con cautela, comenzó a ver un camino a seguir. No un regreso al hombre que había sido, sino la creación de alguien nuevo. Se adhirió al plan parental con una devoción monástica. Usó la aplicación de coparentalidad para comunicarse con Elena, manteniendo sus mensajes breves, respetuosos y centrados únicamente en la bebé. Leyó cada actualización de embarazo que ella publicaba, cada artículo sobre el parto y el cuidado del bebé. Compró libros sobre la paternidad y los leyó con la misma intensidad que una vez había reservado para los informes financieros. Estaba construyendo un nuevo cimiento, no de acero y cristal, sino de algo mucho más frágil y mucho más valioso. Estaba aprendiendo a ser un hombre, no un titán, y lo estaba haciendo en los rincones tranquilos y anónimos de la ciudad, lejos del foco que una vez había anhelado. Se estaba preparando para el papel más importante de su vida, y sabía, con una certeza que era a la vez aterradora y emocionante, que no podía permitirse fallar. Dale a me gusta si te emociona este nuevo camino de Ricardo. Comparte si crees que su cambio será suficiente. Los últimos meses del embarazo de Elena pasaron con un ritmo extraño y tranquilo. El otoño se convirtió en invierno, el aire fresco dando paso al frío penetrante de un enero en Madrid. La ciudad era un torbellino de fiestas navideñas y energía frenética. Pero el mundo de Elena se había vuelto pequeño y centrado en la vida que crecía dentro de ella. Se había adaptado a su nueva realidad con una gracia y resiliencia que se sorprendió a sí misma. Los pagos de manutención de los hijos de Ricardo llegaban a su cuenta bancaria cada mes, un recordatorio silencioso y electrónico de su extraña y nueva conexión. Usó el dinero para alquilar un apartamento de 2 habitaciones, un poco más grande en el mismo barrio, uno con una pequeña habitación que ella transformó lenta y amorosamente en una guardería. No quería una guardería de oro macizo, como había bromeado Chloe. Quería un espacio que fuera cálido, seguro y lleno de amor. Pintó las paredes de un suave y soleado amarillo. Ella misma armó una simple cuna blanca, las instrucciones esparcidas por el suelo, su ceño fruncido en concentración. Compró un cómodo sillón mecedor y lo colocó en la esquina, imaginando las largas y tranquilas noches que pasaría allí, sosteniendo a su hija. Sus amigos le organizaron un baby shower, un asunto alegre y caótico en el apartamento de Chloe, lleno de risas y consejos terribles, y montañas de ropa diminuta y adorable. Se sintió rodeada por una comunidad de mujeres, un sistema de apoyo que había construido para sí misma, y estaba profundamente agradecida. Su comunicación con Ricardo continuó a través de la interfaz estéril e impersonal
de la aplicación de coparentalidad. Era una relación extraña y sin cuerpo. Él hacía preguntas educadas. ¿Cómo fue tu cita con el médico? ¿Necesitas algo? Ella daba respuestas breves y objetivas. Todo está bien. El médico dice que va por buen camino. Tengo todo lo que necesito. Gracias. Sabía, por los ocasionales informes de noticias y por las actualizaciones de Chloe, que él había vendido el ático y se había tomado un permiso de su empresa. Sabía que él estaba, a su manera, tratando de cambiar. Pero ella mantuvo una distancia cuidadosa, protegiendo su corazón, protegiendo la frágil paz que había construido para sí misma y su hija. Le había dado la hoja de ruta, pero no podía caminar el camino por él. Una tarde de nieve a finales de enero, le llegó un paquete. Era una caja grande y plana. No había dirección de remitente, pero ella sabía que era de él. Lo abrió con cautela. Dentro, anidado en capas de papel de seda, estaba su viejo caballete de pintura, y debajo, un juego completo de pinturas al óleo de calidad profesional, pinceles y una pila de lienzos nuevos. Había una nota, una simple tarjeta escrita a mano. Decía: «Recuerdo que te encantaba pintar. Espero que algún día tengas tiempo para ello de nuevo». Se sentó en el suelo de su sala, el olor a aceite de linaza llenando el aire, y lloró. No eran lágrimas de tristeza, ni de ira, ni siquiera de perdón. Eran lágrimas de una emoción compleja y abrumadora que no podía nombrar. Era la primera vez que le había dado algo que no era sobre él, o su culpa, o su dinero. Era algo que era solo para ella. Era un gesto que decía: «Te veo, te recuerdo». No usó las pinturas de inmediato. Montó el caballete en una esquina de la sala, un testimonio silencioso de una parte de sí misma que había olvidado. Era una promesa de un futuro en el que podría ser no solo una madre, sino también ella misma. A medida que se acercaba la fecha de parto, un nuevo tipo de ansiedad comenzó a instalarse. No tenía miedo del parto en sí, o de los desafíos de la maternidad soltera. Tenía miedo del momento en que tendría que dejarlo entrar. El momento en que su hija ya no sería solo suya, sino de los dos. El momento en que Ricardo saldría de la aplicación y entraría en su vida. Una presencia real y física. El plan parental, que habían acordado, se sentía como si hubiera sido hace una vida. Había sido un documento teórico. Ahora, estaba a punto de volverse real. Él estaría en el hospital, sostendría a su hija, comenzaría sus visitas supervisadas. Se acostó una noche, incapaz de dormir, sus manos en su vientre, sintiendo los movimientos poderosos e inquietos de la niña en su interior. Ya no era solo una colección de patadas y aleteos. Era una persona a punto de llegar. Una persona que merecía dos padres, si ambos podían ser lo suficientemente valientes y fuertes para estar a la altura de la ocasión. La frágil paz de los últimos meses era la calma antes de la tormenta. Pero no era una tormenta de destrucción lo que anticipaba. Era la tormenta desordenada, caótica y hermosa de una nueva vida que comenzaba y un nuevo tipo de familia que nacía de los escombros de la antigua. Estaba asustada, pero también, por fin, estaba lista. La llamada llegó a las 3 de en una fría y clara mañana de febrero. Ricardo estaba dormido, pero no profundamente. Durante las últimas 2 semanas había dormido con su teléfono en la almohada a su lado, con el timbre en su configuración más alta. Respondió al primer timbrazo.
Era Chloe. «Está de parto», dijo, su voz una mezcla de emoción y pánico. «Rompió aguas hace 1 hora. Estamos en el Gregorio Marañón, habitación 512. «Estoy en camino», dijo, ya fuera de la cama, poniéndose la ropa que había dejado preparada la noche anterior. El viaje en taxi fue un borrón. La ciudad estaba dormida, las calles vacías y silenciosas. El corazón de Ricardo latía con fuerza, un tamborileo salvaje y frenético contra sus costillas. Esto era el examen final, el momento de la verdad. Había pasado los últimos 9 meses deconstruyendo su vida y los últimos 3 meses tratando de construir una nueva. Había leído cada libro, había asistido a cada sesión de terapia, había seguido cada regla en el plan parental, pero sabía, con una certeza aterradora, que nada de eso importaba si fallaba ahora. Encontró la habitación, su mano temblando mientras empujaba la puerta. La escena dentro era tranquila, centrada. Elena estaba en la cama. Su rostro pálido por el esfuerzo, su respiración en ondas profundas y rítmicas. Chloe estaba a su lado, sosteniendo su mano, murmurando palabras de aliento. Una enfermera estaba ajustando el monitor fetal. Elena levantó la vista cuando él entró. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos no vio ira, ni resentimiento. Solo una vulnerabilidad cruda y sin protección. Ella le dio un pequeño y tenso asentimiento, un reconocimiento, una invitación. Él caminó hacia el otro lado de la cama, sus movimientos vacilantes. «Hola», dijo suavemente. «Hola», exhaló ella, una contracción apoderándose de ella. Apretó la mano de Chloe, sus nudillos blancos. Ricardo se quedó allí, sintiéndose grande e inútil, y completamente asombrado por la fuerza que estaba presenciando. Las horas que siguieron fueron un crisol. El tiempo pareció distorsionarse, estirándose y comprimiéndose. Hubo dolor y esfuerzo y agotamiento. Hubo el pitido constante y tranquilizador del monitor, las voces tranquilas y profesionales de los médicos y enfermeras, la presencia constante y amorosa de Chloe. Y estaba la de Ricardo. Hizo lo único que se le ocurrió. Se quedó. No ofreció consejos. No intentó tomar el control. Simplemente se quedó. Volvió a llenar su botella de agua. Le trajo paños fríos para la frente. Escuchó. Cuando ella gritó de dolor, él se encogió. Pero no se fue. Cuando ella lloró de agotamiento, él se mantuvo firme. Fue una presencia silenciosa y constante en la esquina de la habitación, un testigo del milagro y la agonía del nacimiento. Y entonces, justo cuando la primera y pálida luz del amanecer se rompía sobre la ciudad, sucedió. Con un último y heroico empujón, nació su hija. El médico la levantó, una pequeña criatura retorciéndose y con la cara roja, y la puso en el pecho de Elena. La bebé soltó un grito delgado y agudo, un sonido que pareció llenar todo el universo. Elena estaba sollozando, lágrimas de alegría y alivio corriendo por su rostro. Miró a la pequeña persona en sus brazos, su expresión una de amor puro y sin adulterar. Ricardo sintió que se abría una grieta en su pecho, un cambio profundo y sísmico en las placas tectónicas de su alma. Había visto cerrar tratos multimillonarios. Había visto rascacielos levantarse del suelo. Nunca, en toda su vida, había presenciado algo tan poderoso o tan hermoso como esto. Después de unos momentos, Elena lo miró, sus ojos brillando. «Ricardo», susurró, «ven a conocer a tu hija». Él se acercó,
sus piernas inestables. Miró a la bebé. Tenía una cabeza llena de cabello oscuro y sus pequeños y perfectos dedos estaban enrollados en un puño. Era la cosa más exquisita que jamás había visto. ¿Quieres sostenerla?, preguntó Elena. Él asintió, incapaz de hablar. Elena, con la ayuda de la enfermera, transfirió cuidadosamente el cálido y envuelto bulto a sus brazos. Era tan ligera, tan frágil. La sostuvo contra su pecho, sus grandes manos torpes e inseguras. Ella se acurrucó contra él. Su llanto disminuyó y abrió los ojos. Eran de un azul oscuro y profundo, y parecían mirar directamente a través de él, hasta el mismo núcleo de su ser. En ese momento, los últimos vestigios del viejo Ricardo Valdés, el titán, el depredador, el constructor de ciudades vacías, se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Fueron reemplazados por algo nuevo, algo aterrador y maravilloso. Él era un padre. Miró a Elena, sus propios ojos ahora llenos de lágrimas. «Es perfecta», susurró. «Lo sé», dijo Elena, su voz espesa por la emoción. Se quedaron así por mucho tiempo, una familia nueva, extraña, rota y hermosa, acurrucada junta en la luz del amanecer de una habitación de hospital estéril. El camino por delante era largo e incierto. Había heridas que aún no se habían curado y una confianza que aún no se había reconstruido por completo. Pero por primera vez, había esperanza. Esperanza real. Tenían un nombre elegido. Gracia. Fue elección de Elena, y cuando ella se lo dijo, él aceptó de inmediato. Porque sabía, con una certeza que resonaba en la parte más profunda de su alma, que se le había dado algo que nunca había ganado y que no tenía derecho a esperar. Se le había dado una segunda oportunidad. Se le había dado gracia. Y pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de ella. Comenta si te pareció conmovedor este final. ¿Qué crees que deparará el futuro a esta nueva familia? La redención no es un destino. Es un viaje. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños y tranquilos actos de presentarse. Ricardo Valdés lo tenía todo y lo tiró todo por la borda. Pero al perderlo todo, encontró lo único que nunca supo que estaba buscando: a sí mismo. Esta no era una historia sobre un millonario y su amante. Era una historia sobre un hombre que se rompió y una mujer que se negó a ser rota. Es una historia sobre el poder del perdón, especialmente perdonarse a uno mismo. Y es un recordatorio de que a veces lo más valioso que puedes construir es un puente de regreso a las personas que amas. ¿Qué te pareció el viaje de Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios.